¿Qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, les damos la bienvenida a este seminario de 3 sesiones sobre un tema que resulta fundamental en nuestro tiempo. Como ustedes saben, la semana pasada en Colombia se llevó a cabo un plebiscito en el que se dijo una mayoría mínima, dijo no a los acuerdos de paz que había gestionado el presidente Santos y que pues hacen un replanteamiento de qué significa una conciliación en los términos nacionales. Y más allá de las peculiaridades que pueda tener el caso Colombia, la reflexión sobre la lógica del perdón, sobre su relación con la justicia, sobre su relación con la memoria, resulta urgente en nuestro tiempo. Y para reflexionar sobre ello desde una perspectiva filosófica y de historia de las ideas, es que hemos invitado a nuestra muy querida amiga y maestra Amelia Valcárcel, que como ustedes saben es filósofa española, consejera de Estado, vicepresidenta del Museo del Prado, autora de muy influyentes libros sobre feminismo y sobre estética, y recientemente galardonada con la Orden Alfonso X el Sabio, de lo cual nos hemos enterado hace un par de días. Bienvenida, Amelia, nuevamente a esta tu casa, la Cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Me han dicho que esto funcionará. Yo suelo tener poca fe en general, pero para este caso me reformaré. Si me oyen con cierto reverbero o tal, también esto puede ajustarse. Vamos a tener 3 sesiones de estudio sobre el tema del perdón. Si ustedes tienen ahí un avance de qué va a tratar cada sesión, que imagino que sí, que alguno de ustedes veo que algo tiene por ahí. Hoy tenemos una sesión de 1h30. Que una sesión de 1h30 es muy larga y se puede hacer pesada. Vamos a tratar de aliviarla un poco, llevándola solo para dejar unos 10 minutos, 15 de coloquio en el final, y con eso podemos aliviar un poco. Pero en realidad prácticamente vamos a necesitar la mayor parte del tiempo, y lo que a mí me va a venir especialmente bien es saber, o ir testando, tengo que ir testando, cuáles son sus conocimientos de las fuentes religiosas antiguas. Para lo cual, antes, Ana Laura y yo nos hemos ido a la biblioteca, que queda cerca, y hemos buscado una Biblia. Buscábamos una Biblia en particular, la versión de los 70. Y bueno, nos ha costado, al final hemos encontrado, era más fácil, había más Biblias de Jerusalén, y yo creo que había una Vulgata, la versión de los 70 no la hemos encontrado. Los asuntos que tratemos hoy, que estén comprometidos con la versión de los 70, mañana yo se os puedo traer llegado el caso, en un pen, para que ustedes se queden con ellos. También al final de esta sesión les serán repartidas unas fotocopias que servirán para trabajar los temas de mañana y de pasado. Es decir, el soporte argumental y textual que vamos a utilizar hoy es sobre todo el soporte bíblico, que imagino que es un asunto que ustedes además conocen. Y vamos a comenzar por un asunto que son los relatos de origen. Me parece que en alguna otra ocasión hemos hecho mención a los relatos de origen. Si no es así, vamos a empezar con ello. Todas las comunidades humanas que han llegado a fabricar una identidad convenientemente duradera en el tiempo, nos han transmitido un relato que explica quién es la comunidad, desde cuándo existe
porque Avatares importantes ha pasado, que nos cuenta el quiénes somos. Los relatos de origen, todos los grupos humanos los poseen, y las colecciones de textos sacros suelen ser grandes colecciones de relatos de origen, que en este caso nos comprometen a nuestra propia tradición. Quiero que piensen también en la edad que tiene la escritura como técnica. La escritura debemos darnos cuenta de que es una técnica muy moderna. La escritura puede tener como máximo 4.000 años, 4.500 años, y sin embargo nuestro tipo de hominización, el tipo de humanidad que somos, puede tener unos 80.000. Piensen que una de las investigaciones últimas que son interesantes es cómo se extienden los cromañones, que es lo que somos, por el planeta, y cuánto hace que lo hacen y qué caminos probablemente utilizan. Sobre todo cuando nos empiezan a aparecer humanidades que no son exactamente cromañones o cuya migración fue distinta y fue por otro camino que las migraciones cromañones que conocemos. Toda la humanidad salió de África. Nuestro tipo de humanidad salió de África. Y salió en una fecha que podemos situar en el 80.000 a.C. Algunas investigadoras e investigadores suponen que esa fecha se puede atrasar un poco y ponerla incluso en el 120.000, pero esto no hay manera de probarlo. No somos la única forma de humanidad. Hay varias humanidades que nos son previas y alguna probablemente nos fue todavía contemporánea. Lo que haya sucedido con esas humanidades y la nuestra lo podemos fácilmente suponer desde el momento en que cuando aparece el cromañón, el neandertal acaba extinguiéndose. Evidentemente podemos pensar que no tenemos nada que ver en la extinción de los neandertales como especie, pero también podemos suponer que quizá sí hubo algo que ver la gran extensión de los cromañones y la desaparición de los neandertales. Los cromañones rápidamente se extendieron por donde era el lugar de, digamos, de mayor presencia neandertal, que era Europa. Inmediatamente tomaron el camino de Oriente, llegaron al extremo Oriente y hace unos 10.000 años, 12.000 años entraron en América, cuya población de origen es fundamentalmente asiática. Pero todos, absolutamente todos, venimos de un tronco común que realizó 2 o 3 migraciones máximo y fue saliendo de África. E incluso nuestras características raciales puede suponerse que son bastante modernas. Es decir, nuestra separación del tronco común solo llega a estos años. Nuestras pequeñas características raciales a las que a veces atribuimos tanta importancia pueden ser muy cercanas en el tiempo. Lo que sí sabemos es que unas son más fuertes que otras y aguantan más que otras. Por ejemplo, el pliegue ocular, es una característica asiática que mucha población americana comparte. Pues parece más antiguo que la coloración de la piel, pongamos por caso. Toda esta humanidad, ¿qué memoria guarda de sí? Cuando estuve aquí hace un par de años, el último día del seminario, cuando enfocamos o tratamos de enfocar cuál era la enorme importancia que todavía los relatos religiosos conservaban y por los cuales nos teníamos la obligación de conocerlos, me apoyé en un filósofo alemán, Herder, y en una de sus maneras de ver frente a cómo lo vio todo su siglo ilustrado el fenómeno religioso, cuando Herder afirmó: las religiones son los registros más antiguos de saber que la humanidad posee. Y esto es lo que voy a hacer que usemos hoy. Vamos a hacer una fundamentación del tema del perdón
previamente en un estrato ontológico previo, que es la ontología de la deuda, que es la que está presente en la mayor parte de los registros religiosos, que son, sin duda, registros muy antiguos que la humanidad guarda de sí misma. Y para ello me voy a ir al relato origen. El relato origen cristiano coincide con el relato origen judío, puesto que lo que el cristianismo hizo fue levantar, fue un robo extraordinario de los textos sagrados judíos, declarándolos textos cristianos previos. Vació al judaísmo de sus propios textos. Y a eso, a lo que era el Tanaj, lo llamó el Antiguo Testamento, sobre el cual colocó sus propios textos y los llamó el Nuevo Testamento. Pero para cualquier persona cristiana, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman una unidad de revelación. Una fue dada antes de Cristo y otra vino con Cristo, pero ambas las dos son fuentes sacras. De tal manera que es obligación de fe considerar que los textos del Antiguo Testamento son textos que transmiten verdades de fe y por lo tanto han de ser creídos. Y esos textos, cualquier persona que tenga una educación cristiana los conoce. Vamos a ir a ellos y vamos a empezar por el más evidente. Nos vamos a ir al Pentateuco, a la Torá, los 5 libros. ¿Alguien recuerda, para yo darme cuenta un poco, porque a veces los auditorios son muy distintos y a veces digamos, el saber religioso no está tan extendido como tendemos a creer? ¿Alguien recuerda cuáles son los 5 libros? ¿A qué le llamamos Pentateuco? Sí, por favor. Bueno, el primero es el Génesis, el origen del mundo, Éxodo, donde se narra la vida de Moisés y rescate del pueblo israelita. Luego sigue Números, Levítico y termina con el Deuteronomio, que es la segunda ley. Perfecto. Perfecto. Bien, ¿cómo se narra en Génesis el origen de la humanidad? En Génesis hay 2 relatos que nos cuentan qué es la humanidad. Uno es muy simple y dice cómo Dios creó a Adán, que significa barro, y lo creó del barro, y lo creó varón y mujer. Y así Dios lo creó. Otro es un relato mucho más lleno de características maravillosas que todos recordábamos mucho mejor, que es el relato del paraíso original. Dios crea a la humanidad, a Adán y posteriormente a Eva, en un lugar especial, en un jardín especial, rodeado por 4 ríos, en un jardín que todo el mundo ha querido volver a saber dónde estaba, en un jardín sin el cual las personas cristianas que vinieron a América en el siglo XV quizá no se hubieran decidido a venir, porque una de las cosas que buscaban era siempre poder volver al paraíso. En algún lugar de la tierra tenía que estar ese lugar que había sido cerrado y volver a entrar en él. El mito del paraíso es un mito enorme que ha funcionado en la mente de la humanidad durante largo tiempo, como el lugar del que se ha sido expulsado y el lugar que querríamos encontrar siempre para volver a él. En el paraíso, recuerden, hay de todo. Hay árboles, arroyos, agua, alimento constante y además no existe el dolor, no existe el daño, no existe la pena y no existe la muerte. En el paraíso la humanidad es perfecta y además está reconciliada con todos los animales. Los animales también viven una existencia donde entre nosotros y ellos no hay distancia.
recuerdan cómo es la cosa de marcharse del paraíso. En realidad no hay una marcha, hay una expulsión. ¿Qué es lo que ocurre? Esta segunda versión del mito origen lo que nos dice es que Adán está solo y que Dios, vista la soledad de Adán y sin duda alguna para hacerle un favor, decide hacerle a alguien semejante a él, de tal manera que él lo hunde en un muy profundo sueño y durante ese sueño le extrae una costilla y de la costilla forma una mujer, y cuando Adán despierta del sueño, Dios le enseña a la mujer y Adán la reconoce y dice: esto es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Esto ha sido tantas veces representado que es asombroso, la creación de Eva. La de Adán ya se da por supuesta, porque contra toda la lógica de la biología, lo que el mito origen nos dice es que los varones son anteriores a las mujeres. Dense cuenta de que si algo está claro es que todo lo que es femenino es capaz de parir. En eso consiste. Pues bien, en este mito el orden es que no, quien es el primero es el varón y de él ha salido la mujer, contra toda la experiencia donde siempre lo que es femenino es previo. Es un mito fundante y se explica que sea así por otras características, y en ello, en esta extraña prelación de sexo no vamos a entrar. Vamos a entrar solo en otras características que tiene el mito. El varón ha sido creado, pero la creación de la mujer icónicamente tiene mucha relevancia. Miren, recuerden siquiera, y mañana también podemos traerlos, y aquí se pueden proyectar cosas, el extraordinario tríptico, el jardín de las delicias del Bosco. En una de sus puertas, la que nos va a quedar a la izquierda, está pintada la creación de Eva. Adán está sentado y Dios le enseña a Eva, a la que tiene tomada de la muñeca. Ha sido representado cientos de veces ese momento, la creación de Eva. Después de eso, ¿qué ocurre? Hay un árbol y hay una prohibición previa. Dios les dice a ambos: de todos los árboles que hay en el jardín, de todos podéis comer, y de este no. ¿Por qué? Si comierais, moriríais. Dios se va y aparece el tercer elemento, una serpiente que está en el árbol. Esto ha sido representado también cientos de veces. Piensen, por ejemplo, en la que está representada en la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, en el centro donde está la creación del hombre y después el paraíso, la serpiente esta de Miguel Ángel. Y allí es fantástico porque la serpiente se dirige a Eva y le dice: oye, ¿por qué no coméis de este árbol? La respuesta de Eva es: porque Dios lo ha prohibido. Ya, pero es que si comierais de él, vuestros ojos se abrirían y seríais como dioses. Y entonces el texto dice que Eva tomó la fruta, la probó, vio que era buena y seguidamente llamó a Adán y le dio también de la fruta y Adán también comió. El mito nos va contando algo y además es muy imaginativo para que lo recordemos bien, lo que está contando. Una vez hecho esto, se dice: Dios volvió al jardín por el que daba un paseo todas las tardes. Pero Adán y Eva no estaban. Se habían escondido.
Y entonces Dios llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿por qué no sales a recibirme? Y Adán dijo: porque estoy desnudo. Y Dios le dijo: si no hubieras comido del árbol que te prohibí, no sabrías que estás desnudo. Has comido, por lo tanto, del árbol que te prohibí. Y Adán, no quedando muy bien, dijo: la mujer me engañó. Eso es ser una cusica. Digamos que el mito no considera deshonroso echarle la culpa a alguien. La mujer me engañó. Y entonces Dios no se mete en mayores averiguaciones. La mujer dice: la serpiente me engañó. Todo el mundo deriva responsabilidades un poco. Y Dios dice: muy bien, por lo que habéis hecho, y aparecen las maldiciones. Tú ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo buscarás en la tierra que no te dará sus frutos y será esquiva, tú parirás con dolor, el varón te dominará, en fin, empiezan todas las maldiciones. Y además se dice, cuando terminan las maldiciones, dice: Dios los tomó y los puso fuera del paraíso y puso a su puerta un ángel con una espada de fuego para que nunca pudieran volver a entrar. Hay una parte allí que siempre se nos escapa porque es muy rápida, que es por qué Dios decide hacer esto. Puede decirse simplemente por la desobediencia. Castigas una desobediencia porque previamente estaba la orden. No, pero es que hay otra razón. Se dice: han de ser expulsados y han de salir de aquí porque han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y si se quedan, se atreverán a comer del árbol de la vida y entonces ya serán como nosotros. Y aparece un plural. Dios es nosotros. Y además hay dos árboles. El de la ciencia del bien y del mal, que ya se ha comido, pero queda otro dentro para siempre, que es el árbol de la vida, que promete la inmortalidad. Y ser como ese nosotros que queda allí. Fíjense cuando lean de nuevo el mito, que sobre esta parte pasamos muy deprisa y casi nunca la vemos. Pero los dioses se reservan para sí mismos la vida eterna. Quien sea ese nosotros decide que los seres humanos no pueden continuar allí porque son un peligro, pueden hacerse dioses. Esto también tiene mucho que ver con una fuerte disposición mítica que está, por ejemplo, enraizada en toda nuestra novelística desde el siglo XIX. La idea de que siempre intentamos superar el límite y acabamos siendo castigados porque nos queremos hacer dioses. Está siempre ahí. Quiero decirles que estos relatos, aunque no los supongamos reales, en el sentido de que haya sucedido en efecto esto alguna vez, forman parte de cómo nuestra conciencia está edificada y nuestra manera de ver el mundo. Están al fondo de muchas experiencias humanas, largo tiempo sentidas, y podemos encontrar sus rasgos generales en muchas proyecciones humanas de futuro, porque son relatos origen muy fuertes. Pues bien, ¿de dónde ha salido probablemente esta historia? Esta historia nos aparece en el Génesis. ¿De cuándo es el Génesis? ¿Qué edad tiene el Génesis? Si admitiéramos la propia idea, digamos, rabínica corriente y también cristiana corriente, diríamos que no importa la edad que tengan, que estos libros son palabra de Dios, que por lo tanto lo que allí se dice es todo artículo de fe y que no podemos ni siquiera indagar cuándo se ha fijado esto. Y esto nos da una característica de los libros sagrados. Los libros sagrados siempre ocultan el origen. Siempre, además, están escritos por alguien
que no puede ser puesto en cuestión, o siempre son directamente palabra de Dios. Pero cualquier crítica textual nos arrima estos textos a otros textos antiguos, igualmente decisivos, si bien no se han transmitido tanto. Imaginemos, la biblioteca de Asurbanipal tenía 40.000 tablillas. La mayor parte de esas tablillas son cuentas. Es lógico, porque tú estás en una sede administrativa donde lo que importa es el gobierno, los impuestos, qué cobras y qué repartes. Luego, la mayor parte de las tablillas son cuentas. Lo que no son cuentas son relatos sagrados. La escritura es un tipo de técnica muy complicada, sumamente difícil al principio, que solo se usa para fijar cosas muy importantes. O bien las cuentas, porque lo son, para el mantenimiento de las primeras grandes sociedades estatales, o bien los relatos religiosos, porque son importantes para el grupo humano, porque le dicen quién es. Este relato, el relato del paraíso, ¿de cuándo? ¿Cuándo se fijó? Probablemente se pueda decir, bueno, cuando se haya fijado el monoteísmo. Probablemente es posterior. Lo que sí sabemos es que el relato del paraíso es un relato que pertenece a la tradición babilonia. Y lo que sí sabemos es que el propio pueblo de Israel nos habla de la cautividad de Babilonia. Y lo que sí sabemos es que fijó sus libros muchas veces, sobre todo los libros donde aparecían los relatos sacros. Luego, nada extraño sería que el relato del paraíso no estuviera escondiendo del todo el origen y fuera un relato babilonio que el pueblo de Israel tomó como un relato propio. Era un relato muy importante. Vean, una de las cosas que hizo triunfar al cristianismo como religión en los siglos II y III, en el Imperio Romano, y no olviden jamás que el cristianismo es la religión que fabrica el Imperio Romano como manera de unificar precisamente el imperio. Piensen que en el imperio hay multietnicismo, el que quieran, y que es una sociedad completamente multicultural, donde muchos pueblos diferentes, cada uno con sus relatos diferentes, están viviendo juntos. Y lo que vemos es como al final del siglo I y luego en el segundo y ya rápidamente en el tercero hay una competición enorme de formas religiosas muy fuertes. 3 en particular, y que una de ellas acaba siendo vencedora. Y el cristianismo, ha tomado su relato origen de la fuente judía. Ahora bien, este relato origen es tan importante que si ustedes investigan sarcófagos paleocristianos, encontrarán muy a menudo la creación de Adán y Eva y encontrarán muy a menudo la historia del pecado original, ya en los sarcófagos paleocristianos, en el siglo IV, sobremanera. ¿Por qué? Porque frente a la dispersión enorme de relato origen de todos los dioses del panteón grecolatino, esto era una simplificación racionalista. Imagínense cómo es simplemente la historia de Júpiter. Intentemos aprendernos las genealogías de los dioses griegos. Es casi imposible. Son demasiados y sus historias son muchas. ¿Por qué son tantas? Porque provienen de muy diversos orígenes y han procedido, como siempre, las historias sacras siempre proceden por acumulación. Nunca cabe dejar ninguna fuera. Por eso tenemos 2 relatos de qué pasó en el Génesis. Una es una fuente y dice Dios los creó varón y mujer, una. Y otra es otra. Ninguna ha sido decir, quita esa otra que ya tenemos una. Se acumulan, se ponen unas al lado de las otras. Muy bien. Pues tenemos el relato origen. Tenemos allí metido nuestro paraíso. Esto, comparado con Zeus, es hijo de Cronos, pero es que Cronos se puso a devorar a sus hijos y entonces, a medida que Gea paría a cada hijo, Cronos se lo comía. Y
Entonces las Coribantes tuvieron que raptar a Júpiter y lo criaron en Creta, y para que sus lloros no se sintieran, tocaban con las lanzas sobre sus escudos, y entonces ya al final se pudo hacer suficientemente fuerte Júpiter como para ir y matar a su propio padre. Al lado de esto, piensen que lo de Adán y Eva es una reflexión racionalista. Desde un punto de vista, sí. Esta es una historia con ingredientes maravillosos, pero sumamente simplificada. Solo hay un Dios, que sepamos, luego dicen nosotros, pero bueno, eso ya lo quitamos de momento. Solo hay un Dios, hay un lugar, el lugar es magnífico, solo hay una pareja original, está tal, ha sido expulsada del paraíso por esto, las maldiciones son estas. Tiene todo el aspecto de ser una historia que uno puede admitir con mucho más facilidad que cualquiera de las historias que nos traslada, por ejemplo, las Teogonías de Hesíodo. Si leemos las Teogonías de Hesíodo, las historias son constantes y no tienen elementos veristas, nunca. Si leemos esta, hombre, no es que esté llena de elementos veristas, pero son mucho más reconocibles. Por así decir, y haciendo una exageración, el cristianismo, al adoptar este tipo de mitos fundacionales, se presentaba como una religión realista. En vez de contar viejos mitos que ya el pequeño empirismo romano no admitía, porque eran difíciles, porque les empezaba a resultar muy lejano, contaba una historia que era relativamente fácil de admitir. Tenemos pues un mito origen donde están Adán y Eva, pero ¿para qué sirve un mito origen? Para explicar al grupo. Si tú estás haciendo un imperio que quieres que sea universal y que es una ecumene sobre todo el mundo conocido, ¿qué admitirás lo primero? Que los seres humanos son todos provenientes de un único origen. Esto es muy importante en este relato. La mayor parte de los grupos humanos que conocemos no han creído que aquellos otros grupos con los que coincidían fueran tan humanos como ellos, ni que tuvieran el mismo origen que ellos. Es más, la palabra con la que normalmente se designa al grupo propio y la palabra que quiere decir ser humano suelen ser la misma palabra. Lo cual quiere decir que los otros no son exactamente humanos. Cheyenne quiere decir ser humano. Árabe quiere decir ser humano. Cuando tú tienes una convivencia imperial, empiezas por admitir una historia que te dice que todos los seres humanos tienen un único origen y descienden de una única pareja. ¿Cuál es la principal consecuencia? Somos los mismos, es decir, aparece junto con el mito la idea de una única humanidad. Y por eso esa idea la encontraremos doblada en las cartas, cuando se nos diga no hay griego ni bárbaro, para quien es cristiano, porque todos son lo mismo, todos son hijos del mismo Padre, que está en los cielos como hijos de la ley, e hijos físicamente de la misma pareja, de la pareja formada por Adán y Eva. Un mito origen. ¿Recuerdan cómo sigue? Porque esta historia es fantástica. Adán y Eva tienen 2 hijos, 2 varones. Siempre ha resultado un poco difícil de explicar cómo salía después la humanidad entera. Recuerden, claro, cuando nos lo contaban, estas historias se cuentan muy pronto y además te quedan grabadas para siempre. Y cuando nos lo contaban siempre te aparecía la perplejidad diciendo, pero si solo tuvieron 2 hijos y los 2 eran varones, ¿de dónde hemos salido todos los demás? Y entonces el clérigo que normalmente contaba estas cosas, que era una persona avisada y prudente, decía, también dice el texto que tuvieron luego muchos hijos y muchas hijas. Porque si no, no salía. Pero vamos a los 2, a Caín y a Abel. Esa es otra historia origen.
estamos ante otro relato origen. ¿Recuerdan qué pasa con esos dos? Uno era agricultor, o sea, estaba cumpliendo la maldición. Tú, con el sudor de tu frente, ararás la tierra, que no te dará los frutos, que etc. Otro era pastor. Parece ser, el propio texto lo dice, que Dios prefería al pastor. Y no le gustaba tanto el agricultor. Así que ya imaginamos quiénes eran los que construyeron el mito. Si Dios les gustaba más unos que otros, tú tienes que pensar, bueno, esta gente está hablando de algo, está reflejando una experiencia que tiene, que es importante. Caín se dio cuenta de que sus sacrificios no le gustaban tanto a Dios, y se dio cuenta de una manera muy extraña, si recuerdan. El humo. El humo de los sacrificios es la manera en que el sacrificio sube a Dios. Siempre hay una relación entre el humo y lo que es sagrado, entre el fuego y lo que es sagrado. No les extrañe nada, no seríamos seres humanos si no fuéramos capaces de manejar el fuego. El fuego es lo primero que se ha sacralizado, y el saber hacer fuego, y el poder mantener el fuego encendido. No fue ni siquiera nuestra humanidad la que fue capaz de mantener el fuego, fueron humanidades previas a la nuestra. Hay chimeneas de fuego que se mantuvo encendido que tienen 300.000 años. Humanidades previas a la nuestra eran capaces de manejar el fuego. Y el fuego es importantísimo. Entonces, en los sacrificios se consiste en que se mata a una víctima y la víctima entera o parte de ella se quema en un lugar especial para que a los dioses les suba la víctima en forma de humo. Pues bien, parece ser que todo lo que Abel ponía allí subía, y lo que Caín ponía en su altar no tenía la misma aceptación por parte de Dios. Y entonces el texto nos dice, Caín se enojó en su corazón contra su hermano, tomó envidia y lo mató. Caín mató a Abel. Y aquí es donde la historia se vuelve ya muy extraña. Porque Dios, al igual que se pone a buscar a Adán, y Adán le dice, estoy desnudo y no voy a salir en el paraíso, Dios le habla a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es, no tengo ni idea, yo no soy su guardián. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? No lo sé. La respuesta de Dios es, la sangre derramada de tu hermano en la tierra ha gritado y me ha llegado el sonido del grito. Tú que lo has matado, y aparece la segunda maldición. Y andarás errante por la tierra, nadie te dará amparo, etc. Y para que nadie te mate, te pondré una señal. La señal que lleva Caín. Para que nadie te mate. A ver. Esto no parece contrariar al discurso corriente de la justicia. ¿Por qué no matar a Caín? Puede haber una razón interna al mito. Si dices que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, uno mató al otro y Dios ya mata al siguiente, tiene que empezar de nuevo. Claro. Esto es lo que pasa en alguno de los mitos griegos. Hay 3 creaciones sucesivas. Hay una humanidad que sale mal, entonces se acaba, y otra humanidad que sale, hasta la tercera. Es decir, la humanidad se va creando varias veces. Puede haber, por lo tanto, una razón rara, pero bueno, de orden interno. Dice, bueno, no vamos a admitir sucesivas creaciones, Caín tiene que quedarse. Puede haber otra razón que dependa de esta y sea todavía más interesante. Se nos esté informando
que ninguno de los aquí sentados somos descendencia de Abel, sino de Caín, para que sepamos algo sobre quiénes somos. Por si se nos ocurría pensar que teníamos un pasado glorioso. En todo caso, es muy extraño que Dios decida marcar al asesino para que nadie lo mate. ¿Esto qué es? ¿Que le perdona? Porque le maldice. Va a ir sobre la tierra, no va a encontrar reposo, no. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué tipo de historia es esta? Porque la otra se entiende más o menos bien. De la primera historia, el primer mito origen, se entiende más o menos bien. Es la historia, bueno, del paraíso, una única humanidad, todos somos, por lo tanto, parientes. Pero esta segunda, que nada le sea reclamado a Caín, sea maldito, pero que tenga una señal, y esa señal sirva para que nadie lo mate, quien además lo podría matar. Todo es una historia rara, tiene muchas cosas extrañas. A veces, cuando una historia es demasiado extraña, tienes que pensar que puede haber tenido alguna torsión. Es decir, que a lo largo de su transmisión oral, esta historia se haya torcido alguna vez y venga a incorporarse una cosa que antes no estaba en ella. Vamos a dejar la historia de Caín, en todo caso, un poco, porque de nuevo ese mismo libro nos va a contar el origen, en este caso, del pueblo judío. Primero el origen de la humanidad, luego un mito origen donde está instalada la violencia fratricida. Nosotros, humanidad, descendemos de un fratricidio originario que se nos presentará en muchas otras historias. Piensen, por ejemplo, en la historia de la fundación de Roma. Están Rómulo y Remo, y entonces fundan la ciudad. Y uno de ellos, como la fundación de la ciudad se hacía mediante un rito que es con un arado, se marcan los límites de la ciudad y aquello van a ser sus murallas. Uno de los hermanos está arrastrando el arado con todas las bendiciones, como debe ser, y otro de los hermanos se burla y pasa de un lado a otro de la línea, saltando. Y el primero lo mata allí mismo. Estos dos, a su vez, tampoco eran normales. Su origen no se sabía cuál es, pero habían sido criados por una loba en el Capitolio. Siempre quien funda tiene un origen que no podemos conocer del todo. El propio origen es mítico. Y lo que hace, por lo tanto, siempre también es extraordinario. Cada vez que encontremos estas características, miren, los relatos, por ejemplo, ustedes seguro que van al cine y cosas de esas, o incluso ven películas y ya no van al cine. Y se habrán dado cuenta de que se llevan series de estas que se vuelven, se dice, la mítica serie, y le llaman la mítica serie a ciertos relatos que suelen provenir de los años 80 en adelante. ¿Pero por qué son míticas? Porque sí lo son, muchas de ellas tienen la estructura del mito, por eso funcionan. La estructura del mito es muy importante, es la que funciona de verdad. Y si alguna vez quieren hacer un relato que tenga interés y que vaya a durar, tienen que intentar ver a qué estructura mítica se parece más, porque esos serán los que funcionen. Estamos preparados para tener una gran memoria para este tipo de relatos. En el Génesis, además, se nos cuenta de dónde provienen los judíos, y se nos dice, aparte de Adán y Eva, aparte de Caín, no, estaba Abraham. ¿Abraham de dónde era? Era de Ur, de la ciudad de Ur. Todo esto son historias del creciente fértil. Ese lugar que actualmente tampoco es una balsa de aceite, y que no lo fue nunca. Son las historias del creciente fértil. Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu ciudad, porque yo te haré padre de un pueblo interminable. Y Abraham hizo caso, porque Dios
le había hecho esa promesa. Recuerden, Abraham tiene un hijo cuyo nacimiento tampoco es normal, porque su madre tiene 80 años cuando lo concibe. Dios le pide a Abraham que ya que tiene un hijo se lo sacrifique y lo salva in extremis de la muerte. E Isaac, este hijo, tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, que son un poco parecidos a los 2 hijos que tuvieron previamente Adán y Eva. Todo es como cajas en cajas. Unas historias y otras se van duplicando y la estructura se parece. ¿Recuerdan qué les pasó a Esaú y Jacob? Recuerdan que Esaú era fuerte, cazaba, Jacob era débil, blandito, ni cazaba ni nada, se pasaba el rato con mamá, al lado de mamá todo el tiempo que podía, y que cuando Isaac va a dar la bendición, la madre, en vez de hacer que bendiga a Esaú, le cuela a Jacob, porque es su hijo favorito, e Isaac, sin saberlo, le da la bendición que Dios le ha dado a Abraham, a Jacob, que no era para él, era para Esaú, la primogenitura. ¿Recuerdan la historia de las lentejas y la primogenitura, no? La justificación para que la madre haga esto está en que ya también Jacob le había comprado la primogenitura mediante unas lentejas a Esaú. Previamente, llegó Esaú con mucha hambre y tal, y Jacob se había hecho un guiso, y entonces dijo, dame el guiso ese, y Jacob contestó, hombre, y tú a mí la primogenitura. Y entonces Esaú, que venía con prisa, dijo, lo que quieras, la primogenitura y lo que sea, yo, ala. Gran consejo, procura no siempre hacer lo que más te pide el cuerpo, porque te puedes estar vendiendo la primogenitura o vete tú a saber qué. O sea, la prudencia exige no ceder jamás al deseo. No, hay que aguantar. Por el contrario, como es Jacob taimado, aguanta, y luego ya el día que su padre moribundo tiene que dar la bendición, pues se presenta allí. Pero claro, Jacob es, como les digo, blandito, mientras que Esaú es un tipo, en fin. ¿Qué es lo que hace la madre? Recuerden aquella historia, le coge, matan un cabrito y le pone la piel en los brazos, para que al tocarle, su padre exclame, nos dice el texto, la voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Dice, bueno, lo bendice. Y en eso vuelve Esaú, que vuelve de sus cacerías y tal, y es Jacob el que tiene la primogenitura. La ha alcanzado por este método retorcido. Y se queja y su padre le dice, pues ya no te la puedo dar porque se le ha dado al otro. Una bendición se puede hacer una vez. No anda uno repartiendo bendiciones por ahí. No sé, se hace una vez y funciona para siempre. Las palabras que han sido dichas no pueden ser retiradas. Recuerdan lo que pasa a continuación, ¿no? Jacob tiene que escaparse rápidamente de la tierra porque su hermano le busca para matarle. De nuevo tenemos el fratricidio. De ahí que yo quiera señalarles a alguien de quien hablaremos mañana y que es un investigador que nos va a acompañar en el tema del perdón, que es René Girard. René Girard es alguien que trabaja en un campo intermedio entre la filosofía, las ciencias de la religión, la antropología. Y lo que nos dice es que tenemos que fijarnos mucho en los mitos, qué cuentan y qué transmiten los mitos. Y tener en cuenta siempre una cosa, que a todo lo que haya sido declarado sagrado, dentro de todo lo que haya sido declarado sagrado, siempre hay un núcleo enorme de violencia. Es decir, que la violencia es uno de los núcleos de funcionamiento fuertes de aquello que consideremos sagrado. Siempre hay un núcleo de violencia. Es el núcleo de violencia que existe en la idea del paraíso original,
las maldiciones y donde no se puede volver. Es el núcleo de violencia en el asesinato de Abel, es el núcleo de violencia en el robo de la primogenitura por parte de Jacob y el que Esaú le busque para matarlo. Y ahora vamos a hablar de qué pasa, y con esto doy por terminado el periplo del mito Origen hoy. Solo con esto quiero que nos situemos en el mundo de significaciones en que se dieron estos relatos. Y en si ese mundo de significaciones sigue vigente, aun cuando los relatos hayan decaído como relatos realistas. Este es el marco en que está siendo colocado esto. Bien, vamos allá. Tenemos que Jacob se marcha. Recuerden que Jacob va y se encuentra un tío suyo y entonces logra casarse con la mujer a la que ama, pero solo en segundo término, porque su suegro le pone primero a una hija, que es la que no quiere, luego al final ya tiene a la que quiere, pero como fuera, Jacob y sus 12 hijos vuelven a la tierra de Abraham. Y el problema de Jacob es, en esa tierra vive Esaú, y yo le robé la primogenitura. Puede que siga enfadado conmigo y desee matarme. Así que, ¿qué haré? Enviaré por delante a mis hijos con presentes para que le vayan aplacando. Y manda primero a los hijos de las esclavas. Después a los hijos de su primera mujer legítima y los últimos a los hijos de la mujer a la que él realmente ama. Mediante sucesivos dones, Esaú se va aplacando y al final Esaú y Jacob se abrazan. ¿Qué es lo que ha nacido? ¿Por qué se produce el abrazo? Hasta entonces Jacob se llama Jacob, recuerden. Jacob es Jacob, el hermano de Esaú. Esaú es aquel que quiere coger a Jacob por banda y ponerlo en condiciones porque le ha hecho una que tira grave, que es desplazarlo de la primogenitura. Al final, por el contrario, existe un perdón fundante. Esaú va a perdonar a Jacob. A ese tipo de perdones que estos textos nos trasladan, los vamos a llamar perdones fundantes. En muchas historias de muchos pueblos nos aparecen perdones fundantes. Es más, es difícil que no aparezca un perdón fundante en casi todos los mitos de origen. ¿Por qué es tan importante el perdón fundante? Una lateral para explicar esta. Jacob se llama todavía Jacob, pero Jacob, siquiera sea haciendo enormes trampas con la ayuda de su madre, se ha hecho primogénito. Es decir, Jacob va a heredar la promesa hecha a Abraham: tú serás padre de un gran pueblo, de incontable gente, más que la arena del mar y más que las estrellas del cielo. Jacob tiene esa promesa, pero sigue llamándose Jacob. ¿Cómo pasa Jacob a ser Israel? Recuerden ese otro mito origen. Jacob es la persona Jacob que es hermana de Esaú. Pero una noche Jacob lucha contra alguien durante toda la noche que no sabe quién es, hasta que este alguien lo descoyunta, lo deja cojo, le saca la cadera del sitio. Y cuando acaba la lucha le dice: ahora te llamarás Israel, que significa el que peleó con Dios. ¿No es otra historia extraña? Tú has luchado con Dios. Se supone que durante toda la noche Jacob ha luchado con alguien que no sabe qué es, y ese alguien es Dios. Esto siempre ha sido pintado también muchas veces. La lucha, se dice la lucha con el ángel. Pero en realidad lo que el texto nos dice es
Te llamarás a partir de ahora Israel, que significa has luchado con Dios. Otro mito fundante. Vamos sumando. Cada vez que ustedes vean estos textos, no olviden cómo fueron compilados. Toda una serie de relatos que eran relatos orales se fijaron en la técnica más asombrosa, que entonces era reciente, la escritura, y se fueron fijando solo los relatos que parecían más importantes o más significativos, y se fijaron todos, y se declararon, además, palabra divina que no podía ser alterada de ninguna forma. Y tenemos todas esas compilaciones. Tenemos las compilaciones de nuestra propia tradición y tenemos compilaciones de tradiciones distintas a la nuestra. Pero lo lógico es que conozcamos mucho mejor las nuestras que otras. Cuando yo he ido a buscar esta Biblia que tengo aquí, a la biblioteca, me he encontrado los Upanishads, me he encontrado la Cábala, me he encontrado 3 Coranes. Bueno, lo más difícil de encontrar fue la Biblia, pero había de todo. Es decir, todos los registros están ahí y son registros importantes. Hemos hablado de un perdón fundante. Vamos a ver. ¿Perdonó Dios a Caín cuando le puso la señal? ¿Eso podemos considerar que eso es perdonar? ¿Cuándo perdonamos? ¿Qué se supone que es un perdón? Para que aparezca un perdón, alguien tiene que perdonar a otro pronunciando una fórmula que signifique el perdón. El perdón es un ejecutivo lingüístico. Llamamos ejecutivos lingüísticos a aquello que dijo Austin en cómo hacer cosas con palabras. Son ejecutivos lingüísticos, aquellas expresiones que hacen lo que dicen. Perdonar es decir, yo te perdono. Un ejecutivo lingüístico admite retorcer un poco la expresión, pero no mucho. Por ejemplo, quedaría muy raro decir yo me perdono. Para que se dé el perdón, tiene que estar claro, como en la historia de Esaú y Jacob, que Esaú perdona. Recuerden, cuando al final los 2 hermanos se encuentran, Jacob se arrodilla, se va a arrodillar delante de Esaú. O sea, se va a rendir ante Esaú. Y Esaú lo toma y lo levanta y le dice, te perdono. ¿Por qué? Porque ha de vivir el pueblo. Y tú, después de todo, tienes la promesa, está sobre ti. Y tú ya no serás mi hermano, es que tú te vas a transformar en otra cosa, dada la promesa. Después de la lucha de toda la noche, serás Israel. Toda una serie de historias se nos empiezan a encadenar ahí. Y ahora vamos a hablar de la ontología de la deuda. Cerramos el capítulo registros religiosos, religioso-míticos, historias que nos cuentan el origen, relatos de origen, y abrimos otra que es el objetivismo moral. Y es esta. En los mismos tiempos en que estas historias son oralmente trasladadas, existe algo a lo que llamaremos ontología de la deuda. Hasta hace nada, en el Padre Nuestro, recuerden que hace relativamente poco la formulación corriente del Padre Nuestro se cambió y se evitó decir una cosa que la gente ya no entendía, que era perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y se pasó a una formulación aparentemente más comprensible, que es perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Pero la primera formulación, la que está en la Vulgata y la que está en la Biblia griega, es perdona nuestras deudas. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris.
como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuáles son esas deudas? ¿Qué son las deudas? Nos vamos a dar un paseo por los maestros de verdad de la Grecia arcaica para sacar en claro qué sean esas deudas. Porque hemos estado hablando todo el rato en el centro de un discurso, que es el discurso israelita, judío, del creciente fértil, y no hemos tratado tanto el otro discurso que forma parte de nuestro origen, que es el discurso griego. Y vamos a ir a este, y para ello nos vamos a ir a los maestros de verdad de la Grecia arcaica. Y vamos a tomar una frase, esta, de Anaximandro: todas las cosas se pagan unas a otras su adiquía según un orden en el tiempo. Porque esto es un fragmento que nos queda, ya saben que de los presocráticos solo nos quedan fragmentos. Normalmente nos quedan porque estos fragmentos fueron citados en otras obras de filósofos posteriores que los citaban. Y lo que hacemos es compilaciones de fragmentos de los filósofos arcaicos, a los que solemos llamar los maestros de verdad de la Grecia arcaica, llamando así a todos los filósofos que son previos a los sofistas, o sea, previos al siglo V a.C. Pues bien, de uno de ellos, de Anaximandro, realmente original, de nuevo tomamos esta frase, que se la repito, porque todas las cosas se pagan unas a otras su adiquía, o sea, la falta de dique, de justicia, la adiquía, según un orden en el tiempo. ¿Qué significa que todas las cosas se pagan unas a otras la adiquía? Quizá con un verso de Sófocles esto también coja un camino para entenderse. Sófocles dice: todo lo que obra es culpable. Nada puede existir sin romper el orden previo de lo que existía. Simplemente cada vez que esto ocurre, el mundo deja de estar ordenado como lo estaba. Cada acontecimiento nuevo provoca con su novedad un hueco que algo rellenará. Todo lo que obra es culpable. No se puede existir sin culpa. No se puede vivir sin obrar. Está siempre al fondo el que cualquier agencia humana en el orden de los acontecimientos levantará contra sí una fuerza de la misma potencia que la que esa agencia humana utilice para orar. Es la teoría de la existencia de contrarios. Intentaré, a ver si intento... Vamos a tomar a uno de los rabinos antiguos para aclarar esto. Por ejemplo, Hillel. Hillel, una de las historias, Hillel ve pasar a una calavera que arrastra el agua del río y dice: esa calavera es de un hombre y ese hombre mató a otro hombre y por eso ahora su calavera es arrastrada por el río. Cualquier cosa que ocurre a alguien es porque ocurrió algo antes que la hizo posible. Nada de lo que hagamos se va a mantener sin consecuencias. Siempre va a pasar algo por cada cosa que hagamos, porque todo lo que obra es culpable y cada cosa que hagamos nos será devuelta de una determinada manera. No podemos escapar de eso, porque antes incluso de la existencia de los dioses existe la compensación, Ma'at. Vamos al libro de los muertos, que es un sitio también la más de interesante. Ma'at es la diosa que es la balanza. La balanza es el icono mismo de la justicia hasta el día de hoy. Si ustedes van y delante de un edificio ven que hay una balanza,
no suelen imaginar que venden aceite de coco. Suelen imaginar que cualquier cosa que tenga que ver con la justicia está allí instalada. El icono de la justicia, en toda la tradición a la que pertenecemos, es la balanza. ¿Por qué la balanza? ¿Por qué no la espada? ¿O una silla? ¿O una paloma? ¿Por qué la balanza? De Egipto nos viene, la balanza es Maat, es la diosa Maat. Ella misma es una balanza. ¿De qué se ocupa? En el momento que morimos, Maat pesa el corazón. Y si el corazón pesa más que una pluma, entonces seremos entregados a los babuinos que nos destrozarán. La idea de ultratumba egipcia, tardía, es decir, cuando la muerte se hace democrática, cuando todo el mundo puede tener vida eterna y no solamente el faraón, que es para quien está pensada, es que se consigue mediante el icono de la justicia, que es la balanza. La diosa Maat pesa el corazón. Y verán muchísimas imágenes en las cuales aparece la balanza, Maat, Anubis, el corazón, y en el otro platillo una pluma. Si aquello pesa igual, el difunto se ha salvado. Al menor desequilibrio, que siempre son un sentido, entonces no. ¿Cómo nos cargamos? Cada mala acción carga. Carga. ¿Esa idea pertenece solo a la tradición de Occidente? ¿Qué es la idea de karma? Que está presente en toda la tradición asiático-índica. A lo largo de la vida la gente va acumulando karma y su siguiente vida será según el karma que haya acumulado. La idea de que el alma se puede pesar. La han visto tantas veces que les parece normal. A veces tenemos que aprender a mirar de nuevo cosas que hemos visto muchas veces para darnos cuenta de que, por costumbre, no vemos la extrañeza que tienen. ¿Cómo es posible que la balanza vaya a significar para nosotros la justicia? ¿Por qué? Porque todas las cosas se pagan unas a otras su adiquía según un orden. Si primero se pone así, volverá a su lugar. La balanza siempre vuelve a su lugar, siempre se equilibra. Lo cual quiere decir que toda acción tiene una recompensa. Si la acción es buena, podríamos suponer que tiene una buena recompensa. Y si es mala, tendrá también su recompensa, que será el castigo. El castigo es la recompensa del mal. Pero la recompensa y el castigo funcionan dentro del mismo orden. No hay dos órdenes distintos. Es la misma cosa. Ahora bien, ¿por qué ocurre en este libro? ¿Recuerdan la historia de Job? Es un libro muy tardío ya, pero es igual, es importante la historia de Job. Recuerden que la historia de Job es bastante extraña y Job es bastante descreído. Y entonces dice, yo no veo al injusto sufrir sobre la tierra, le va tan ricamente. Sus rebaños prosperan, a sus hijos les va bien. Y a veces, por el contrario, el justo es humillado y padece. ¿Dónde está la justicia? Recuerde que cuando Job hace esa queja, ¿dónde está la justicia? Si resulta que no parece tan claro, la respuesta que da el libro de Job como respuesta de Dios no es ninguna respuesta filosófica no es, yo he fabricado al monstruo del mar, yo he fabricado el mar, ¿qué me preguntas a mí? ¿Cómo te atreves a preguntarme? Dios no tiene que dar explicaciones. Es la respuesta del libro de Job. Dios no está en el deber de dar explicaciones a Job.
Pero bien, entonces, ¿qué hay que creer? ¿Cómo estamos seguros de que todas las cosas se pagan unas a otras su injusticia según un orden? Recuerden otra frase que a veces a la gente, cuando, digamos, contempla el discurso religioso, le asombra, que es: yo soy un Dios colérico, yo soy un Dios de venganza, yo castigo los pecados de los padres en los hijos y en los hijos de sus hijos, y los castigo hasta la 4ª generación. Tú haz algo mal, es posible que te vaya bien, pero a tu hijo le pasará algo, alguna vez, y será tu culpa heredada la que va a pagar él. Y si no le pasa a tu hijo, le pasará a tu nieto, porque al final la balanza equilibrará. Nunca se puede escapar al castigo, el castigo se va a producir. Ahora, puede no producirse delante de tus ojos. La idea de providencia divina, ¿de dónde sale? Es esto mismo. Alguien vela para que esa balanza siempre se equilibre. Ahora bien, para que esa balanza se equilibre, para nuestro sentido individualista de la culpa, imagínense si seriamente a alguien que ha tenido una gran desdicha le dices: esto fue por lo que hizo tu padre. Claro, nuestro sentido de la culpa es completamente individualista. Entonces, yo soy responsable ¿de qué? De lo que haga yo. Y encima tengo que estar en plena posesión de mis facultades mentales, porque hay veces en que yo no soy del todo yo. No me doy cuenta, estoy un poco desyoizado. Y hago cosas que no desearía haber hecho, ¿no? Por lo tanto, siempre que sea yo y siempre que... de eso soy responsable yo. Pero de lo que ha hecho mi padre, para la ontología arcaica, por supuesto que tú eres responsable de lo que ha hecho tu padre. Y de lo que haya hecho tu abuelo. Y de lo que haya hecho tu bisabuelo. Eres responsable de todo lo que pasa y lo que hagas, aunque no tengas intención de hacerlo. Es decir, la intención no forma parte del acto. Esto lo conocemos fácilmente, por ejemplo, en derecho. En derecho hablamos de dolo. Se produce dolo cuando sin querer haces algo. Por ejemplo, en el derecho español, yo imagino que el suyo no debe ser tan diferente. Imaginen que yo quiero poner un jardín delante de mi casa bien bonito con flores, y entonces hago una zanja y me voy a buscar las flores. Mientras tanto pasa alguien por ahí y se cae en la zanja. ¿Quién es responsable? Yo. ¿Por qué? Porque he hecho una zanja. ¿La he hecho para que se cayera alguien? No. Pero estaba ahí la zanja y alguien se cayó. Luego yo soy el responsable. Yo puedo decir aquello de yo no quería, y alguien diría: no, no, sí, seguro que usted no quería, pero la multa es de tanto. Entonces, pero yo no tenía la intención. Si yo por las intenciones no pregunto. ¿La balanza pregunta alguna vez por las intenciones? Cuando ustedes se vean en uno de esos edificios coronados por la balanza, ¿pueden decir mi intención era esta o la otra? La balanza no juzga de intenciones, juzga de lo que pasa. Y lo que pasa se aquilata y se ve lo que es y se dice: esto se corresponde con esto. Tales lesiones, tantos días de cárcel. Pero es que estábamos en el fragor, no me importa el fragor, son estas. Tardaron en curarse tantos días. Esto tiene una estricta tabla de equivalencias. La balanza lo iguala con esto y ya está. La intención no forma parte de los actos, ni siquiera en el campo del derecho corriente. No admitimos la intención como algo que vaya a cambiar el acto, normalmente. Y en el derecho arcaico no forma parte para nada. Miren, les voy a dar un ejemplo que es un poco sórdido, pero me sirve. Hay un precepto que ustedes encontrarán que habla de qué sucede cuando dos hombres se pelean. Y entonces, ¿quién puede intervenir o no? Y dice, si dos hombres están peleándose y la mujer de uno de ellos coge
al otro por los genitales para inmovilizarlo, entonces que le corten la mano a la mujer. Mejor intención de buena esposa que querer salvar la vida de tu marido. Perdona, pero hay algo que una mujer de ninguna manera puede hacer, que es atacar la virilidad en sí, aunque sea la de un hombre que está pretendiendo matar a su marido, que se le corte la mano. La intención no forma parte del acto y además tampoco lo arregla. La mayor parte del derecho arcaico está montado sobre la inexistencia de la intención y la objetividad de la culpa. La culpa es objetiva y la culpa solo se levanta por el castigo. Y esto nos lleva a la siguiente. ¿En qué consiste el castigo? Normalmente en vulnerar al reo. Los castigos son castigos físicos. Una pena como la pena de cárcel, que es una pena posterior al siglo XVIII como pena, no tiene ningún sentido en el mundo del que venimos hablando. Las penas son lo que Beccaria llamó penas aflictivas. Consisten en golpes, amputaciones y la muerte. Y están previstas para una larga cantidad de acciones, para muchas acciones. La muerte puede ser dada por muchos métodos, además. Los textos, por ejemplo, judíos, tienen preferencia por la lapidación como tipo de muerte. Otros textos, pues no, el derecho romano la lapidación no la contempla, pero contempla muertes también de una extraordinaria ferocidad. Llegado el caso para todos aquellos que no sean nobles. Y así sigue también en el derecho de Castilla. Es decir, las penas son penas aflictivas. ¿A qué se parece un cuerpo culpable? Un cuerpo culpable ha sido humillado, ha sido deshumanizado, ha sido marcado. ¿A qué se parece una enfermedad? A un castigo. ¿Cómo queda el cuerpo enfermo? Como si hubiera sido castigado. Por lo tanto, ¿qué es la enfermedad? Un castigo. ¿Por qué nos ponemos enfermos? Porque algo hicimos. ¿Quién? ¿Nosotros o nuestros padres? O quien fuera. El cuerpo humillado es él mismo la señal del castigo. El cuerpo destrozado es el castigo. Nada de lo que ocurre es natural. Cualquier cosa que nos ocurre tiene un tipo de agencia mítica que la ha hecho posible. Cada dolor, cada cosa mala que nos ocurre es un castigo por algo que hicimos antes, lo supiéramos o no que lo estábamos haciendo. Porque podemos no ser conscientes de estar haciendo algo que está mal. Por ejemplo, si tocamos lo que no se puede tocar, o comemos lo que no se puede comer. Para despejarles, porque veo yo que esto está resultando un poco duro. Mañana vamos a ver si resulta un poco menos duro, pero tampoco se lo aseguro, yo lo intentaré. Les voy a contar la historia de un taxista que son siempre capaces de producir historias y esta estoy segura de que lo entenderán. Muy bien, muy bien. Esta soy yo que llego a la ciudad de Granada para intervenir en una cosa donde diversas formas religiosas estaban presentes. Y me encuentro con un taxista muy jovencito y nos ponemos a hablar, pues eso, de a dónde voy, por qué voy, lléveme a no sé dónde y tal. Y me dice, yo es que soy musulmán, tendría como 25 años. Ah, muy bien, dice. Pero mis suegros son cristianos. Sí, sí. Y mi mujer es musulmana, porque se convirtió. Ah, bien. Y soy muy feliz, sí. Pero claro, fíjese lo que me pasó el día de Nochebuena. Musulmán, Nochebuena, vayan hilvanando, ¿eh? Bien. Me fui a comer a casa de mis suegros, a cenar. Y estaba yo comiendo jamón,
sigan, ¿eh? Musulmán en casa de sus suegros comiendo jamón, y por poco me ahogo porque se me metió el jamón aquí, que no lo podía ni tragar ni soltar, y me tuvieron que llevar, y en el hospital ya por fin lo desjamonaron al hombre, y aquello resolvió medianamente bien. Pero ¿por qué se atragantaba? ¿Se dan cuenta de que esa misma persona se atraganta con pan y no lo considera significativo? Es que estaba haciendo algo que no podía de ninguna manera hacer. Ya estaba haciendo bastantes cosas malas. Estaba con sus cristianos suegros, celebrando el nacimiento de Jesucristo y encima comiendo jamón. ¿Podía acabar aquello bien? De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras podía acabar aquello bien. El objetivismo. Al comer jamón quería aquel hombre ofender directamente a Dios, que cómo iba a querer tal cosa. Él quería ser bueno con sus suegros y ser un buen yerno. Su casi se ahoga, ¿quién se lo envió? Pues no, eso es una explicación muy moderna. Se lo envió directamente a Alá para recordarle quién era, por supuesto, y lo puso en orden. ¿Qué son las desgracias? Son siempre avisos. Recuerden, para esta ontología la desgracia es siempre un aviso. El asunto es, esta ontología, que estamos haciendo un dibujo rápido, ¿la compartimos todavía o no? ¿O hay algo todavía ahí sonando? Bueno, pues esta es la ontología en la cual el perdón toma sentido. Es decir, cuando esta ontología ya no existe, nos olvidamos de qué cosa sea perdonar. Eso es lo que vamos a desarrollar mañana. Y les agradezco mucho esto. Lo que pasa es que, dense cuenta, nada de que tenemos 10 minutos para nada. No me dejen hacer esto mañana, que yo tengo cierta tendencia. Digo aquello de guardaremos 10 minutos y luego no, ya hemos acabado porque se nos ha acabado el tiempo. Gracias. ¿Cómo?